Buenas noches de nuevo y hoy vamos a trabajar un tema muy especial que es el egoísmo. Como podrán notar, los primeros temas todos van como encajados, todos son como primos hermanos y todos son bastante negativos. Tenemos la mentira, el orgullo, el egoísmo y todos tienen como un común denominador. Y por eso es que es tan importante que a todos los ataquemos de raíz y vamos cada día aprendiendo a vivir libres de todas esas ataduras y de todas esas trampas que nos ha puesto Satanás y que vienen con nuestra vieja naturaleza, quedan pedacitos en nuestras mentes, aunque nuestra esencia de cristianos nos ha cambiado. Ya tenemos la naturaleza, el ADN de nuestro papá, que es Dios, pero nuestra forma de pensar todavía guarda algunos pedacitos de estas actitudes negativas y por eso queremos trabajar en ellas. Señor, yo te pido que esta noche hables a nuestros corazones, que puedas ministrar lo profundo de nuestros corazones y que nuestras mentes sean limpias, Señor, cada vez más de la mentira, del orgullo y ahora del egoísmo. Bueno, vamos a empezar a trabajar aquí en el egoísmo y dice que es el interés personal centrado en uno mismo, sin el debido cuidado de las necesidades de otros. Las escrituras tratan el egoísmo como un aspecto de pecado e instruye a los creyentes a cuidar a los otros también como a sí mismos. Nota que no dice que haya un descuido de uno, sino que dice que es un exagerado esfuerzo para centrarse en uno mismo, descuidando las necesidades de otros. Por supuesto que uno debe tener cuidado de uno mismo y debe también estar pendiente de sus necesidades y de las cosas importantes para la vida. Pero cuando uno se vuelve el centro, el foco, y solo piensa en que uno esté bien, que uno se sienta cómodo, que se sienta a gusto, entonces allí, sin importar los demás, allí está entrando en el territorio del egoísmo. Nota que en 2 de Corintios 5:15, aquí el Señor nos instruye en este versículo a que nuestra vida ya no sea para nosotros mismos. Mira, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, nosotros vivimos ahora para Cristo. Cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos la nueva vida que Dios nos da por Jesucristo, entonces hay una expectativa sobre nosotros. Ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Y si vivimos para Él, seremos como Él, es decir, buscando entregarnos a favor de otros. El gran ministerio que tuvo Jesús en la tierra fue entregar todo lo que Él tenía para venir a vivir a favor de nosotros, entregar todo a favor de nosotros. Y ahora en el cielo Él está intercediendo y buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Él es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro intercesor. Y como tenemos esa naturaleza, nosotros también debemos pensar en las otras personas. Eso es parte de nuestra nueva naturaleza, de nuestra nueva esencia. Tengo algunos puntos que quiero que los revisemos. El punto número 1 es que el egoísmo es una característica de los tiempos peligrosos. Cuando tú vas a la Biblia, al libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3, vamos a compartirlo aquí en la pantalla. Vamos a compartirlo en la Biblia. Ok, listo. Entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta palabra tiempos peligrosos, aquí está, viene de un verbo griego que se escribe como aparece en pantalla, se escribe jalepos, pero se pronunciaría un poco como chalepos, pero
bueno, el punto central, más que la pronunciación y el verbo griego, que eso no es tan relevante, lo que quiero significar es que ese verbo es como da la idea de quitar la fuerza, de que es algo peligroso. Es como si perdieras la fuerza y cayeras en ese tipo de cosas fácilmente. Es como si te jalara hacia abajo, es como si te esforzara a cumplir esas cosas negativas que tú no quieres. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Dice que en estos postreros días, o sea, los días que vivimos hoy, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es el egoísmo, una persona que todo el tiempo está buscando cómo satisfacerse a sí mismo. Hombres avaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y nota una cosa que es bien impactante. Dice, tendrán apariencia de piedad. O sea, tú puedes charlar con este tipo de personas, compartir con este tipo de personas e inclusive te hablarán de cosas que parecieran ser cristianas, que parecieran tener que ver con Dios. Por eso dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiere decir todo esto? Que uno puede parecer ser una cosa, pero no es la realidad. Y la Biblia me instruye a que estos que tienen esta apariencia de piedad, pero tienen estos comportamientos que acabamos de leer, especialmente amadores de sí mismo, y aquí dice, amadores de los deleites, dice, a estos evita, a estos evita. Este es un tiempo donde pues lo que estamos viviendo todos es una cultura de ser amador de esos deleites, amador de uno mismo. Todo está dispuesto para que uno tenga mucha satisfacción, para que tenga el menor esfuerzo y para que todo gire alrededor de uno. La publicidad, los comerciales sutilmente te dicen tú te lo mereces, esto es algo que tú tienes, que te debes tenerlo. Y te induce a ese comportamiento de ser egoísta. Aquí, como lo habíamos puesto, el diccionario Strong, como lo estábamos explicando hace un momento, dice que mediante la idea de reducir la fuerza es algo difícil. Entonces, vivimos en un tiempo donde el egoísmo no es fácil de combatir, pero como cristianos debemos combatirlo, debemos combatir el egoísmo. El libro de Jueces cierra con una frase triste y finalmente lleva a la caída del pueblo de Dios. Dice en Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Una de las características del egoísmo, mira que la historia del libro de Jueces muestra que los jueces, estaban mal, entraban en un proceso de descenso, se arrepentían, entonces Dios levantaba un juez, el juez volvía a levantar a Israel, volvían a pecar y volvían a caer, y volvían a arrepentirse y volvían a subir, y era un ciclo completo, vaya y venga, sube y baja. Pero para cerrar el libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, y eso es el gran peligro, cuando cada uno hace lo que bien le parece. Actúa como él cree que es. Ese es el principio del conocimiento del bien y del mal. Yo defino qué es bueno y yo defino qué es malo. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Ahora, en esos casos yo hago eso, pero a mí no me importa lo que piensen, lo que sientan o lo que sufran los demás. Lo importante es que yo esté bien. Tú lo ves, por ejemplo, muchas familias hoy en día son golpeadas por el flagelo del divorcio, de la separación, de tantas cosas, y mientras por poner un ejemplo, mientras el papá encuentre otra persona y esa persona lo satisface a él, no importa si en ese proceso destruye su familia, destruye a sus hijos, él siente que él está bien
y que eso es más importante que cualquier cosa. Eso se llama egoísmo, porque estoy buscando solamente autosatisfacerme, sentir que mi vida está bien y lo demás no interesa. Eso es contra lo que tenemos que trabajar. Ahora, algunas características del egoísta las podemos ver aquí. La número 1 es una persona tacaña. El egoísta es tacaño, es avaro. El egoísta no desea compartir con los demás. Él quiere que todo esté para él y le duele compartir con otros lo que tiene. Mira, por ejemplo, este relato que está en el libro de Lucas, en Lucas 12, del 17 al 20, dice, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vine a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, más que lo que le venía a la persona, yo quiero señalar es la actitud de una persona egoísta. Mira que él está diciendo que está lleno de bienes y que tiene bienes guardados para muchos años y él solo piensa en él. Mira, repósate, come, bebe y regocíjate tú. Mientras tú estés bien, entonces vas a tener una vida feliz. Esto es un diagnóstico de lo que es egoísmo. Una segunda característica del egoísta es que es jactancioso. El egoísta cree que lo que tiene lo ha logrado por su propio esfuerzo, que lo merece y por tanto no lo comparte. Hay una historia muy fuerte y muy triste cuando el rey Nabucodonosor en Babilonia, después de todo un proceso de haber tratado experiencias profundas con Dios, finalmente él crece y detrás de esto Dios le había permitido desarrollar un gran imperio porque Babilonia fue pues toda una civilización caracterizada por obras majestuosas, por los jardines colgantes, o sea, allí se desarrollaron, fue un imperio realmente muy, muy poderoso y una civilización que dejó una huella en la historia. Pero un día el rey habló, dice aquí el versículo Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué otra vez para la casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? El problema del egoísmo se llama el yo. Uno tiene que entender, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En la medida en que uno renuncia a su gran yo, a su gran ego, entonces uno va por el camino correcto. Cuando el yo nos domina, cuando el yo es el que maneja nuestra vida, el yo creo, el yo pienso, el yo siento, yo lo logré, yo lo hice, yo tengo derecho, yo merezco esto, mi felicidad está por encima de todo. Allí estoy entrando en un territorio de egoísmo y por consiguiente estoy entrando en un territorio de pecado. La tercera característica es que busca siempre lo mejor para sí, pero no ve con los ojos espirituales. Hay una historia muy linda de Abraham y Lot. Ellos salieron juntos. Abraham fue llamado por Dios y él salió de la casa de su padre y el Señor le prometió eso, pues la tierra prometida. Le dijo, te voy a llevar a una tierra. Y en ese proceso él arrancó con su sobrino Lot. Abraham era espiritual. Lot era, pues por llamarlo en tiempos de hoy, un cristiano carnal. Entonces, ellos empezaron a viajar juntos y Dios había traído bendición sobre los dos. Empezaron a enriquecerse, sus ganados aumentaron, sus ovejas aumentaron. Y entonces los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a tener diferencias, discusiones. A veces cuando viene abundancia y no hay espiritualidad, la bendición que Dios da se convierte en algo problemático. No para el caso de Abraham, sino para el caso de Lot.
Entonces Abraham decide en un momento dado decirle a Lot, mira, vamos a hacer una cosa, escoge tú para dónde quieres ir y yo escojo para el camino opuesto. Lo lógico hubiera sido que Lot, que era el sobrino, Lot fue quien Abraham llevó, entonces lo lógico hubiera sido que Lot le diga, no, tío, escoge tú el mejor sitio y yo me quedo con lo que quede, no hay ningún problema. Pero él se precipita y entonces mira cómo se desarrolla esta historia, ¿no? Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Él estaba viendo todo con los ojos físicos y es egoísta, que toda aquella era de riego, como el huerto de Jehová. No dice que era el huerto, sino como el huerto. Satanás también es despierto para engañar. Entonces, Lot en ese momento mira una tierra, la tierra le parece que es espectacular y es parecida al huerto de Jehová, al huerto, al jardín del Edén, por decirlo de alguna manera, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió, mira esto, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Él no piensa en el tío, él no piensa en el bienestar de aquella persona que lo amó, que lo ayudó, sino él dice, es mi momento de escoger y me voy a quedar con todo, voy a coger lo mejor para mí. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Aquí en el versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él no puede ver con los ojos, el egoísta no puede ver con los ojos espirituales, no puede ver las cosas buenas que Dios ha preparado, sino que escoge por sus sentidos y escoge, como dice en este versículo que lo vimos hace un segundo, escoge para sí lo mejor. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces aquí te muestra un cuadro, aquí te relata el cuadro de una persona egoísta. Cuando tú no piensas sino en ti, en que yo esté cómodo, que yo esté bien, que todo se satisfaga de acuerdo a como yo quiero, entonces es un peligro porque lo que están funcionando son los sentidos naturales, es decir, la vista, el oído, el gusto, el tacto, etc. Pero lo que es importante para el espiritual es los sentidos espirituales. Después, más adelante, en este pasaje, permítame, vamos a mirarlo en Génesis 13:11. Vamos a mirarlo aquí en Génesis 13:11. Pasada la selección de Lot, entonces viene el trato de Dios con el hombre espiritual. Y nota lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira que el espiritual, el no egoísta, recibe el favor y la bendición de Dios. Él no se precipitó a escoger lo mejor, sino que simplemente dejó que su sobrino escogiera. Él escogió mal. Dios lo bendijo a Abraham y lo bendijo con buena tierra. Y mira que después Abraham edifica un altar a Jehová. Esa es una característica de una persona espiritual. Esa es la característica de una persona que busca realmente agradar a Dios en las cosas que hace. Ahora, al final de la historia, tú notas que Lot finalmente se quedó sin nada. Lot perdió absolutamente todo. Lot perdió su dinero, perdió su esposa, pervirtió a sus hijas, y perdió la línea espiritual porque después los nietos de Lot se convierten en enemigos del pueblo de Dios. Una mala elección, una elección egoísta, lleva a consecuencias
desastrosas, a consecuencias tristes. Por eso, antes que pensar rápidamente en cómo te beneficias tú mismo, piensa cómo puedes beneficiar a otras personas. ¿Y qué de tus acciones, esto me gustaría que lo reflexiones, qué de tus acciones, qué de lo que tú haces afecta a las otras personas? Porque aunque la Biblia dice, todo me es permitido, pero no todo todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, hay muchas cosas que yo podría decir, esto es correcto, pero ¿será que conviene lo que voy a hacer? ¿Será que con esto que voy a hacer puedo dañar a alguna persona? Entonces, cuando tú empiezas a pensar y a medir el resultado de cualquier acción que tú vas a hacer al mediano y al largo plazo, entonces evitas hacer acciones egoístas. Una cuarta característica es que el egoísta quiere figurar, quiere ser el centro. Siempre quiere lo mejor, siempre quiere estar en los mejores puestos, en los mejores lugares, pero no calcula el costo. Mira que un día, dice aquí, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Mateo 10:35. Vamos a revisarlo aquí. Ok. Bueno, aquí tengo un error en mi cita bíblica. Vamos a corregirla. Perdón, es Marcos 10:35. Ok, aquí está, Marcos 10:35. Perdón por la equivocación. ¿De qué estaban hablando ellos? Ellos querían figurar, ellos querían estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda, al lado del maestro, al lado cuando él estuviera en el reino. Pero ellos no sabían lo que estaban pidiendo. El Señor les dijo, pero sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quien está preparado. Cuando los oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces, todos querían figurar, todos querían ser el centro, pero no sabían. Cuando Él les dice, podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo del que yo soy bautizado, Él obviamente se estaba refiriendo al tipo de muerte sacrificial que tendría. Y ellos no sabían que estaban pidiendo, era eso, estaban pidiendo que finalmente murieran como mártires, murieran en un sentido de forma física parecida a la de su maestro. Por eso el egoísta no calcula los riesgos de querer figurar, de querer estar en el centro, sino que lo único importante para él es eso, ser el centro de atención. Entonces, ese es un tema que tenemos que evaluarlo. ¿Cuál es el antídoto contra el egoísmo? Pues ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. El ejemplo más bonito, el ejemplo perfecto que nos dejó el Señor es el del su propia vida, su propio testimonio, Él siendo Dios. Miren, leámoslo en Filipenses 2, del 4 al 11. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Vuelvo e insisto, mira, aquí no dice que uno debe dejar de mirar por uno, no. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también, esas son las palabras que cambian todo. Él está diciendo aquí, también mira por los de los demás. Es decir, el Señor te está diciendo, sí, mira por lo tuyo. Busca cosas que también sean satisfactorias para ti, pero siempre ve pensando paralelamente
en los de los demás, en los otros. Y aquí nos pone el reto y el desafío. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo. Es decir, este desafío que nos deja aquí el Señor, quiere decir que si Él lo coloca en la palabra, es posible que lo podamos cumplir. No es algo que sea imposible. Nos dice, actúen ustedes como también actuó Cristo. ¿Cómo actuó Cristo? El versículo 6 lo define, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, mira, aquí se despojó, lo dejamos subrayado, a sí mismo. Esa es una actitud. Cuando uno rompe el egoísmo es cuando algo le cuesta y algo le duele a uno dejarlo, pero uno dice, no importa, yo me despojo de esto y lo entrego. Y tomas forma de siervo. El no egoísta tiene esas dos características. Esas varias características. 1, él se despoja. 2, toma forma de siervo. Aquí dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, además se humilla, no le importa. Y otra característica, se hace obediente. ¿Y obediente a quién? En este caso, Jesucristo, obediente al Padre. Y eso es lo que nosotros debemos ser como hijos de Dios, tomar formas de siervo, despojarnos de cosas que a veces nos cuesta, a veces el Señor nos pide cosas que no son fáciles, y a veces le pide a uno cosas materiales y le dice, oye, dale esto a esta persona, entrega esto, o entrega tiempo, o entrega dinero, entre muchas cosas. Pide Dios y uno lo puede sentir en su corazón. Y cuando tú te despojas, sientes, aquí estoy rompiendo esta cadena de egoísmo. Y se hace uno obediente, como Cristo se hizo obediente, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dijimos en alguna de nuestras charlas pasadas. La muerte de cruz era lo más humillante que podía vivir una persona. Pero, nota esto, nota lo siguiente. El versículo 9 dice, por lo cual, o sea, por haber actuado así, por haber dejado el egoísmo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Mira esto, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, Él es el tope de la muerte, porque fue muerte de cruz, cargando todos nuestros pecados, sacrificándose como un cordero por amor a nosotros. Entonces Dios dice, le exaltó a lo sumo. Nadie podrá ser exaltado nunca, porque Él tiene el tope de los topes, Él es el Rey de Rey, Él es el precioso cordero que fue llevado a sentarse a la diestra del Padre. Entonces, el ejemplo para mí es, no debo mirar solamente por lo mío, esa es la instrucción que me está dejando Dios hoy para mi corazón. No debo mirar solamente por lo mío. La idea es despojarme, la idea es tener una actitud de servicio, la idea es ser obediente a la palabra, obediente a las instrucciones que Dios da, obediente a lo que Dios habla en las prédicas, en lo que Dios nos enseña en los discipulados, lo que Dios nos enseña en todos esos aprendizajes. Eso va a hacer que la consecuencia hermosa de esto es que Dios nos va a exaltar. Él mismo nos va a exaltar. Y cuando Dios te exalta, es lo más hermoso que puede uno vivir, porque no es que uno se exalte, sino que Dios mismo se encarga de ponerlo a uno en una posición privilegiada. Es algo que uno no lo puede hacer, no lo puede lograr, pero cuando Él se complace a uno en levantarlo y en exaltarlo, es algo que es tan hermoso y uno dice, no lo merecía, pero Dios lo hizo por mí. En 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mateo 22:39, cuando está hablando de los mandamientos, que estaban hablando del principal mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Tú amas profundamente a Dios y le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto rompe con la cadena de egoísmo. Bien, esto es una enseñanza profunda, una enseñanza
sencilla, una enseñanza que tiene que cambiar nuestras vidas. Como puntos de resumen que puedo decir aquí, cuando centro todo a mi alrededor sin preocuparme de las situaciones que otras personas estén atravesando, estoy en un grave peligro porque estoy atravesando una puerta hacia el egoísmo. Entonces, aquí dice, cuando centro todo a mi alrededor sin preocuparme por las situaciones que otras personas estén atravesando, estoy en un grave peligro porque estoy atravesando una puerta hacia el egoísmo. Como lo dijimos antes, estamos en una sociedad difícil, es una sociedad, un tiempo difícil. Dice que, como en la carta de Timoteo, en estos postreros tiempos vendrán estos tiempos peligrosos que te jalan, que te inducen, que te invitan a comportarte de manera egoísta. Por eso tenemos que estar más atentos porque, como te digo, los comerciales de televisión, el diseño de los aparatos, la cultura misma. Hoy, por ejemplo, tú te subes en un avión y la persona que está al lado se pone sus audífonos, se encierra en su mundo y él está feliz, él está en su mundo, él está distraído, él está contento y los de al lado no interesan, no importa. Si la persona de al lado tiene hambre, si la persona de al lado quiere hablar, si la persona de al lado está nerviosa, si tiene un problema, no interesa. Yo estoy metido en mi mundo. Entonces, el salir de nuestro propio mundo, el salir de nuestro propio interés y estar solamente pensando en nosotros, es lo que nos hace a nosotros romper con este marco de egoísmo. Ser generoso es una fórmula que me ayuda a salir del egoísmo. Nota que nosotros tenemos la naturaleza dadora de Dios. Como somos hijos de Dios, dentro de nuestra genética corre la naturaleza dadora de Dios. Tenemos la imagen de nuestro Padre y por eso debo ejercitar permanentemente el dar. Acostúmbrate a dar. Cuando vayas a tu colegio, cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a tu universidad, cuando vayas a la iglesia, piensa cómo puedo bendecir, cómo puedo dar, cómo puedo entregar algo para otra persona. Acostúmbrate a ejercitar el don de dar. Y el don de dar es un don que lo tenemos, como te digo, dentro de nosotros mismos. No olvides que el egoísmo siempre nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Vimos el ejemplo de Lot en páginas anteriores y cómo este hombre que solamente quería lo mejor para él, no pensó en ningún momento en su tío, no pensó en que él debía entregarle quizá la mejor tierra a Abraham, sino él quiso quedarse con lo mejor. Finalmente, ese egoísmo produce una ceguera espiritual y la ceguera espiritual te lleva a hacer escogencias, elecciones equivocadas que con el tiempo van a dañar tu vida, la de tu familia y de la de las personas que amas. Por eso, no seas egoísta para escoger, no seas egoísta para elegir, porque cuando tú dices, Dios, enséñame a no mirar solamente para mí, sino para que otras personas también puedan tomar lo mejor para ellas, entonces tú vas a llevar la mejor parte. La mejor parte se la llevó Abraham. Después de que Lot se fue, el egoísta, después de que se fue, entonces el Señor le dice, ahora alza tus ojos y mira lo que yo te voy a mostrar. Es mucho más rico cuando Dios le dice, tú no elijas, yo elijo por ti. Y entonces tenemos garantizada la mejor elección. No quieras siempre ser el centro de las actividades. Deja que otros se luzcan. Aunque tú creas que lo puedas hacer mejor, deja que otras personas participen, aunque creas que tú podrías haberlo presentado mejor, dicho mejor, hecho mejor. Tú dices, no importa, ellos también tienen derecho a participar, derecho a decir lo que piensan, aunque, insisto, en tu criterio, tú creas que lo puedes hacer mejor. Recuerda que Cristo se humilló, se despojó, se hizo siervo, pero Dios finalmente lo exaltó a lo sumo. Tú sigues los pasos del Maestro. Dios te exaltará a su debido tiempo. Guarda esto. Tú sigue los pasos de tu Maestro. Tú rompe con tu cadena de egoísmo y deja que Dios te exalte a su debido tiempo.
Amén. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que hemos compartido. Romper el egoísmo es romper una cadena de destrucción muy peligrosa. Pero gracias porque tú nos das hoy las herramientas, Señor, para romper con esta cadena, para romper con prácticas egoístas, Señor. Y yo te pido que hoy reveles a mi corazón los versículos que tú quieras reforzar en mi vida. Quiero que al revisar este material, tú me digas, revisa este otro versículo, porque con estos versículos voy a trabajar. Quiero llenar estas preguntas, en qué área específica siento que debo trabajar. Dios te va a decir, tú tienes un problema en esta área. Y cuando tú escuchas la voz de Dios y trabajas en esa área, entonces tu vida va a ser bendecida. No olvides que Dios te va a exaltar, Dios te va a levantar. Y la pregunta que Dios te hace es, ¿qué cosa práctica vas a hacer para que eso cambie? Porque uno no puede simplemente decirle, sí, Señor, perdóname porque yo soy egoísta, sino uno debe decirle, Señor, perdóname porque soy egoísta, pero hoy mismo voy a empezar a ejercitar ese don que tengo guardado dentro de mí, ese privilegio de poder compartir y compartir con las demás personas. Y no siempre pensar en lo mejor para mí, sino pensar en otras personas. Te bendigo, te invito a que este material lo bajes del sitio web de nuestra página. Aquí está, www.crc-colombia.org. Allí puedes entrar y con los instructivos que están diseñados en la página, que es una página muy bonita, muy bien diseñada, con esos instructivos tú podrás descargar esta lección en tu PDF. Te recomiendo que la guardes, te recomiendo que la trabajes durante toda la semana, que la estés leyendo una y otra vez y vas a ver cómo Dios va trabajando con nosotros y poco a poco el orgullo, la mentira, el egoísmo se van desvaneciendo de nuestras vidas. Los bendigo y los espero la próxima semana con otro tema lindo que el Señor nos va a regalar.